volver un poquito, hablaste bastante de las sufragistas, fines de 1800, principios de 1900, y bueno, hablamos un poquito de la última dictadura, hay varias décadas ahí. Mientras tanto, bueno, en Europa había también en las mismas épocas el tema del sufragio femenino, pero también a principios del siglo las mujeres rusas estaban en la delantera de acercar el zarismo y el debate sobre el sufragio. Rosa Luxemburgo participa de ese debate, muchas mujeres rusas también, y hay internas, como en todos lados, sobre qué relación van a tener con la revolución eventualmente, y bueno, salen revistas y mujeres muy comprometidas con ella, que luego el estalinismo tira todo para atrás. Pero me interesaba saber un poquito, porque por ahí, por falta de conocimiento, en esas décadas, desde principios de 1900 hasta las mujeres comprometidas con las luchas, tanto en el campo de la palabra como en el armado, seguramente tuvieron conocimiento de que había algo post-sufragismo. Y bueno, si podés compartir un poco de cuáles eran los debates internos dentro de las organizaciones revolucionarias de la época, porque sabemos que los que estaban siempre en los grandes debates eran hombres, es lo que se da a conocer, pero seguramente hubo mujeres en las organizaciones que tenían cosas para decir. Sí, muchas gracias. Sí. En Rusia había inclusive un movimiento feminista a fines del siglo XIX y hubo grandes manifestaciones de mujeres, de obreras, tremendamente reprimidas. Cuando estalla la revolución, obviamente ahí hay una promesa extraordinaria de una vida digna, etcétera, etcétera, y hubo un acoplamiento importante de mujeres. De hecho, Rusia fue el primer país que legalizó el aborto. Después retrocedió por razones muy estratégicas, obviamente, de necesidad demográfica de población. En el seno de las acompañantes de ese proceso, bueno, una es Alejandra Kollontai, pero en general, podríamos decir, tenían un panorama de derechos de mujeres y de emancipación, que sin embargo estuvo muy cerca siempre, circunscrito, sí, ahí sí, relacional, firme. Siempre pensaron que sin la redención de la clase obrera no iba a haber verdadera libertad para las mujeres. Ese es un poco el principio en general de la propia Rosa Luxemburgo, ¿no? O de Clara Zetkin. Clara se manifestaba hace poco, he vuelto sobre algunos textos para tener prudencia en un texto que estoy armando. Y ahí sí hay una colateral inexorable. La colateral inexorable es con clases sociales no tendremos verdadera liberación femenina. Esto es más allá de todas las luchas por las mujeres, pero hay un condimento ahí inescindible, ¿sí? Que no se da obviamente en otros feminismos, pero sí en los feminismos, sobre todo de la radicalidad. Rosa Luxemburgo, la misma Alejandra Kollontai, que estaba, siempre estuvo advertida cerca. Además tenía un pensamiento a veces un poco naif respecto de que la verdadera familia reposaba en la clase obrera, o en la clase obrera había mucho más decencia que en las otras clases. Las posibilidades adúlteras estaban en las otras clases. Es comprensiblemente naif, porque cualquier examen permite ver que las clases obreras eran, desde el punto de vista patriarcal, tan patriarcales como sus sometedores burgueses. Siempre hemos dicho, ¿saben qué? La burguesía hizo un cálculo. El señor burgués le dijo: ¿de qué se quejan? Tienen sus mujeres, oprímanlas, vean. Y no se lo dijeron así, pero es así, porque hubo un insidioso apego a los valores burgueses. Cuando se crea la Internacional
de trabajadores, hay especulaciones muy interesantes sobre la condición de las obreras, ¿no? Muchas, bueno, está Flora Tristana antes, ¿no? Pero hay algo que evidentemente tiene como un tope. No se piensa en la condición de la trabajadora con el derecho propio a trabajar, es siempre triangulado. Tiene más derecho al trabajo un varón. De hecho, el presupuesto era lo mejor, muchos obreros pensaban que lo mejor era la vida doméstica. Bueno, hay un trabajo precioso en Inglaterra que cuando muestra que los obreros ingleses, cuando suben, mejoran su condición de vida, no te puedo ver, por eso me paro, cuando los obreros ingleses, sobre todo de la llamada, aquello que Hobsbawm llamó la aristocracia obrera, que esos son esos segmentos que tienen muy alta compatibilidad con mejor retribución, etc. Un trabajador del riel, ¿cuál es su calificación? ¿Llegar a ser foguista o llegar a conducir la máquina? Bueno, cuando llegaba a ser foguista, conducir la máquina, o cuando era guarda de tren, que es lo máximo, porque es el que conduce el tren, lo primero que hacía era sacar a su mujer del mercado laboral, comprarle un pianito, tenerla, o sea, es absolutamente compatible, no hay un valor propulsor antipatriarcal, lamentablemente. Ahora, todas estas grandiosas figuras siempre se compadecieron con la idea de que es un régimen social justo, sin clases, no iba a haber verdadera liberación femenina. Ahora, eso sí, además fueron campeonas del pacifismo, que esto lo dejamos para otro día. Las mujeres son más, mañana tengo que hablar con el Premio Nobel de la Paz, nada menos. Y ella fue conductora de un tremendo grupo de mujeres que en Liberia, bueno, consiguió acabar con la guerra civil. Y ahora las mujeres no son incisamente buenas, pacíficas, al punto de que hay una cantidad de mujeres militantes de partidos socialdemócratas que se afinaron con los estatutos de la guerra como se afinaron sus compañeros varones, que no tuvieron problemas. Ustedes saben que eso fue brutal para la historia de la Internacional Obrera, brutal también para la Internacional Feminista, porque eso ha sido contado poco, pero la Internacional Feminista fue completamente hostilizada su posibilidad de hacer un magma común con la guerra. Tanto es así que se puede reunir el famoso Congreso de La Haya de las mujeres contra la guerra, bueno, además estaban muy poco posibilidades de ir, muchas feministas inglesas no fueron, porque además las dos grandes figuras del feminismo inglés que no se gustaban nada y que una era Emmeline Pankhurst, que era capaz de enfrentar la cana, ir ella misma, etcétera, etcétera, famosa, ¿no? Sin embargo, cuando sonó la guerra, estuvo a favor de la guerra, ¿no? O Millicent Fawcett, que es la contrincante, que también apostó a la guerra. Como ven, no hay santidad pacifista en las mujeres. Pero bueno, también debemos reconocer que en el seno de la socialdemocracia y de las situaciones más radicalizadas hubo emergentes pro-paz muy importantes. Y después esa historia, la Unión Soviética, sí, yo no digo usó, porque eso es muy feo, pero en general sus columnas principales pro-paz fueron los grandes acuerdos femeninos internacionales, que están siendo muy analizados hoy, ¿no? Aquí también en la Argentina. Eso fue columna vertebral, donde había la Unión Internacional de Mujeres, etcétera, etcétera, que era, en fin. Pero no sé si te respondí, me fui lejos, pero en general había una cierta precaución por parte de las feministas como Rosa Luxemburgo, Zetkin, Kollontai y demás, respecto de, bueno, hay que saber que hasta que no se libere a esta sociedad del capitalismo, no habrá verdadera liberación de las mujeres. Bueno, esta era su percepción dominante. No quiere decir que por ahí no haya habido
figuras que dijeran, bueno, no, con independencia de esto. Hoy creo que las feministas más radicalizadas en nuestro tono feministas sabemos perfectamente que las luchas son par a par. No vamos a esperar la caída del capitalismo para liberarnos del patriarcado. ¿Está? Gracias. Como ustedes saben, nosotros somos una sociedad secreta que trabaja de manera oculta, escondidas, como es evidente, lo habrán notado, y somos además poderosísimos. Aún así, los dueños del salón nos están pidiendo que desocupemos, por lo cual voy a dar lugar a la última pregunta, porque estaba pedida hace mucho tiempo, y esta vez sí te voy a pedir, por favor, que la respuesta sea lo más breve posible para no desafiar este mito sobre nuestro poder. Bueno, muchas gracias. También me voy un poquito atrás de lo que fue la última dictadura cívico-militar, lo que fue el primer pogrom en Argentina, persecución a judíos en el marco de la Semana Trágica, de la cual se cumplió el centenario este año. Y bueno, si sabe respecto de que si hubo persecución a mujeres judías de la colectividad, y bueno, ¿y cuál fue el rol de las mujeres también en los talleres metalúrgicos Bacena? Sí, hubo persecución a mujeres judías. Y además, en la última dictadura, las mujeres judías eran mucho más utilizadas. Eso también es cierto. Ahora, sí. Primero, en la huelga, en la famosa huelga y con los muertos, ustedes saben que la columna de mujeres fue notable en nuestra Semana Trágica. Sí. Ahora, hay todavía historias por hacerse, hay mucha historia anónima, pero desde luego la hostilidad contra las mujeres judías ha sido mayor ahí donde hay todas las hebras antes del fascismo, durante el fascismo y en el posfascismo, esto que llamamos hebras xenófobas y demás, sí, las mujeres tienden a pasarla peor, no cabe la menor duda. Ahora, hay también historias muy bellas. La Junta por la Victoria, por ejemplo, que se organiza con muchas mujeres, tuvo muchísimas mujeres judías. Esa es toda una historia bella, que es la gran, en donde se suspende un poco las urgencias feministas después de haber perdido el voto, se gana el voto por el sufragio en el 32 y nunca se habilita el tratamiento del sufragio en el Senado. En el 32 podíamos haber tenido también. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ahí yo creo que el magma mayor que hacen las mujeres es la lucha anti-autoritaria y antifascista. Y hay gran inscripción de mujeres, bueno, por supuesto de diferentes partidos y formaciones socialistas, inclusive liberales más radicalizadas, muchas comunistas, y muchos nombres que aparecen son nombres de la comunidad judía, muchas mujeres. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.